Esta es parte 2 del sermón dado por el señor Fred Coulter, no desfallezcamos en el día de la adversidad. Bienvenidos de regreso, vamos a continuar. Sean fuertes en el eterno. Vamos a 2 Corintios 4. Ahora, este es un capítulo increíble, porque el apóstol Pablo revela mucho de cómo se sentía y de todo lo que él pasó. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos y nos demos cuenta de que cada vez que nosotros estemos sufriendo, alguien también en la iglesia también está pasando por dificultades. Y muchos hermanos y muchas personas a través de la historia han pasado por muchas pruebas en su vida. Vamos a comenzar aquí en el primer versículo, porque todo este capítulo es impresionante. Porque también nos muestra que algunas de las pruebas y dificultades vienen también por los falsos profetas, que vienen y enseñan cosas que no deberían de enseñar. Por eso vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 1. Por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a como hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes. Nunca nos rindamos. Nunca. Temporalmente quizás podemos estar un poco deprimidos, quizás podemos estar desanimados, pero si lo traemos en oración a Dios, Él nos va a ayudar. Porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta, no caminando en mañosa astucia. Ahora, esto también es para los ancianos y ministros en las iglesias, porque alguien me dijo que había tantas cosas que están sucediendo en las iglesias de Dios, que es como una guerrilla verdaderamente en las iglesias de Dios. Es algo terrible que está sucediendo en las iglesias de Dios y por eso mucha gente se desanima, termina desanimándose. Dicen y manipulando la palabra de Dios engañosamente. Por eso todo acerca de la palabra de Dios tiene que ser la verdad, y tenemos que ponerlo junto con la verdad, solamente con la verdad. Y entonces vamos a poder llegar a entender. Porque si tenemos una verdad parcial, no tenemos toda la verdad. Entonces veámoslo de la siguiente manera. La verdad siempre concuerda con la verdad. Y si nos falta alguna parte de eso, no se desanime, encuéntrela, porque cuando lo encuentre la va a poder encajar con las otras partes de la verdad. Dice, sino por la manifestación de la verdad. Nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo. Ahora, ¿por qué está escondido? Porque Dios ha puesto la palabra de Dios de tal manera, un poquito aquí, un poquito allá, ¿verdad? Precepto sobre precepto, y tenemos que irla estudiando de esa manera. Dice, en quien es el Dios de esta era, en el versículo 4, que es Satanás el diablo, ha cegado las mentes de aquellos que no creen. Porque nosotros tenemos que creer la Biblia completa, completa. Jesucristo nos dijo que tenemos que vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y Cristo mismo le dijo a Dios, tu palabra es verdad y somos santificados por la verdad. Entonces tenemos que tomar aliento en estas cosas porque esto es lo que nos va a ayudar en las dificultades que vienen. Dice, no sea que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos. Quizás voy a mencionar esto porque es lo que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando en una segunda edición del libro el plan de Dios para toda la humanidad revelada a través del sábado y las fiestas. Y el leer en este versículo me recordó de eso, porque si usted toma este libro y simplemente lo pone, ¿verdad?, delante de algún ministro protestante, y le dice uno a este ministro protestante, si tú lees este libro vas a entender lo que Dios está haciendo.
yo no creo que habrá 1 en 100 ministros protestantes que lo harían. ¿Por qué? Porque sus mentes están cegadas. Y están cegadas por lo que ellos creen. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros mismos sus siervos por amor a Jesús. Y esta es la manera que debe de ser. Y no es autoridad de arriba hacia abajo. La única autoridad de arriba hacia abajo es de Dios el Padre y de Jesucristo a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Esa es la autoridad. La autoridad, la autoridad del ministerio es del ministerio hacia arriba a los hermanos. Porque como Jesús dijo, si van a servir a los hermanos, van a tener que ser siervos. No encima, sino debajo. Dice versículo 6, porque es Dios quien ordenó a la luz brillar de la oscuridad, quien brilló en nuestros corazones la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está viendo a la meta. Entonces, cuando hay dificultades, siempre tenemos que tener nuestros ojos en la meta. Y recordemos que lo que estamos pasando no es diferente de lo que otros han pasado en el pasado. Versículo 7, ahora tenemos este tesoro en vasos terrenales, que es el tesoro del Espíritu de Dios. Dice, para que la supremacía del poder pueda ser de Dios y no de nosotros. Siempre recordemos que viene de Dios. Siempre de Dios. Ahora, en el pasado, quizás en otra iglesia donde estábamos, quizás había un grupito aquí, otro grupo acá, otro grupo acá, y cada grupo haciendo sus propias cosas y como compitiendo contra los otros, a ver quién atrapa el ojo del ministro para ver a quién ordena o a quién eleva, pero eso no es lo que Dios quiere. Tenemos que verlo de esta manera. Tiene que venir directamente de Dios el Padre y de Jesucristo. Versículo 8. Por todos lados somos presionados. Duro. Y Pablo fue muy presionado. Si leemos en 2 Corintios 11, todo lo que él pasó. Entonces, cuando estemos deprimidos, leamos 2 Corintios 11 y veamos todo lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Simplemente dos cosas. Simplemente dos cosas. Dice que fue golpeado por 2 veces con palos y 5 veces azotado. Y también estuvo un día y una noche en el mar, en medio del mar como náufrago, ¿verdad? Quizás una tablita, agarrándose una tablita. Y aquí estaba el apóstol de Dios. Y no había nadie alrededor. Ni siquiera sabe si va a vivir. Ni siquiera sabe si va a morir. Quizás orando, ¿verdad? Oh Dios, aleja a los tiburones de aquí. Porque sería un buen alimento para los tiburones, ¿no? Pero Dios los rescató. Dios los rescató. Presionados duro, pero no aplastados. Perplejos, pero no desesperando. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Siempre llevando en nuestros cuerpos la muerte del Señor Jesús, para que la vida de Jesús pueda también ser manifestada en nuestros cuerpos. En otras palabras, siempre teniendo en cuenta el propósito para lo cual Cristo murió y también fue resucitado de entre los muertos. Dice, porque aquellos de nosotros que estamos viviendo, estamos siempre entregados a muerte por amor a Jesús, para que la vida de Jesús pueda ser también manifestada en nuestra carne mortal. Porque para eso es nuestra carne mortal, para que la vida de Jesús pueda ser manifestada en nosotros. Entonces veámoslo de la siguiente manera. Cada prueba es una oportunidad
de crecer en gracia y en conocimiento y en fe y en entendimiento. Y también, aparte de eso, vamos a ser capaces de ayudar a aquellos que estén pasando por las mismas dificultades, que es algo muy importante. Entonces, dice, porque aquellos de nosotros que estamos viviendo, estamos siempre entregados a la muerte por amor a Jesús. Así entonces, versículo 12, de un lado la muerte está trabajando en nosotros y de otro lado la vida está trabajando en ustedes. Y teniendo el mismo espíritu de fe, de acuerdo como está escrito, creí, por tanto he hablado. Nosotros también creemos, por tanto también hablamos, sabiendo que quien levantó al Señor Jesús de los muertos, también nos levantará a través de Jesús y nos presentará con ustedes. Porque todas las cosas son por amor a ustedes, para que la gracia abundante pueda hacer rebosar al agradecimiento de muchos hacia la gloria de Dios. Por esta razón, no nos desanimamos. Ahora, este es el resumen de todo lo que ha estado hablando hasta ahora. Que no nos desanimemos. No nos desanimemos porque están sucediendo estas cosas. Dice, pero si nuestro hombre exterior está siendo traído a decadencia, aún así el hombre interior está siendo renovado día a día. Y eso es lo que Dios quiere. Y habla acerca de la renovación de nuestras mentes. Y la palabra en el griego es metamorfos, que es como una metamorfosis. Es un cambio paulatino de la mente al tener los mandamientos y leyes de Dios escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esta es la manera entonces en la que pensamos. Y esta es la manera de sobrepasar todas estas dificultades cuando las podemos ver desde la perspectiva de Dios. No de la perspectiva de depravación que el mundo las ve. Entonces por eso tenemos que entender todas estas cosas. Ahora, versículo 17. Porque la ligereza momentánea de nuestra tribulación, pensemos en esto, ligereza momentánea. Cuando leo esto, pienso, no debería yo de quejarme de nada. Realmente no hemos pasado por nada. No hemos pasado realmente por nada. A pesar de que hemos tenido algunas dificultades, nada comparado con esto. Dice, la ligereza momentánea de nuestra tribulación está trabajando para nosotros una plenitud de gloria inmesurablemente más grande y eterna. Mientras consideramos no las cosas que son vistas, sino las cosas que no son vistas. Porque las cosas que son vistas son temporales, pero las cosas que no son vistas son eternas. Porque toda la prueba y lo que estamos pasando, ¿verdad? Es para bien. Entonces, lea usted el libro de los Hechos para que vea lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo, ¿verdad? Y tuvo que ser arrestado en su casa, náufrago, ahí estuvo, tuvo que recuperarse unos días antes de ir a Roma. Si lo vemos desde esa perspectiva, vemos también que Lucas también en ese tiempo pudo escribir también, obviamente, su evangelio y el libro de los Hechos, de los apóstoles. Ahora vamos aquí a Colosenses 1. Colosenses 1. Porque vamos a ver esto cómo sucedió, cómo se llevó a cabo en su ministerio. Colosenses 1. Y aquí está el fruto que produjo todo el sufrimiento del apóstol Pablo. Y pongamos atención a todo lo que escribió, cómo él es capaz de exhortar y preparar a todos los hermanos. Colosenses 1, versículo 9. Por esta causa nosotros también, desde el día que oímos de eso, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Porque este es el tema central del apóstol Pablo y es lo que tiene que ser con nosotros,
de todos los ancianos. No es que somos nosotros, somos importantes por lo que hacemos. La importancia es que enseñemos la palabra de Dios para que todos puedan crecer en gracia y en conocimiento. Porque aquí lo está explicando el apóstol Pablo para ellos. Porque cuando vemos de todas las dificultades que hemos tenido, como las dificultades que tuvo el apóstol Pablo, y podemos ver que era para mejorar, para edificación y para la gloria de Dios y para vencer. Ahora después también tuvieron sus propios problemas. Versículo 10. Que puedan caminar dignamente del Señor, hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pensemos en esto, pensemos en cómo es esto que Dios dice que estamos aprendiendo, porque es lo que tiene que ser con nosotros también. Siendo fortalecidos con todo poder de acuerdo al poder de su gloria, que es el Espíritu Santo, el poder de su gloria. Y así es como podemos nosotros sobreponernos y pasar todas estas dificultades. Dice, hacia toda resistencia y paciencia con gozo. Y eso es lo que va a producir ese gozo. Dice, dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados. Y pensemos en esto. Muchas veces, y hablamos muchas veces acerca de esto, nuestra relación es con Dios el Padre y con Jesucristo. Y como ya hemos cubierto en otras ocasiones, eso es tipificado con el tabernáculo de David, ¿verdad? Donde estaba el tabernáculo en una parte de la casa de David. Y el tabernáculo de David, siendo reaparecido de nuevo, es ahora nosotros, nuestro templo y nuestra relación que tenemos con Dios el Padre y Jesucristo. Ahora, si estamos cerca de Dios, vamos a poder pasar nuestras pruebas y vamos a poder pasar todo el estrés, todo el trauma, todas las dificultades que vengan. Y dice, con toda resistencia y paciencia, dando gracias al Padre, que nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz, que nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad. Ahora, pensemos en esto por un minuto. ¿Cómo entró usted a la iglesia? ¿Y cómo entré yo? Porque Dios nos rescató del poder de la oscuridad. Y la oscuridad está cubriendo todo el mundo el día de hoy. Veamos lo que está pasando ahora. Las elecciones lo prueban todo. Y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Ahora, el reino de Dios no está ahora en la tierra, porque la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios, las leyes y mandamientos de Dios, el Espíritu de Dios y todas las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Dicen que tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto es un poco complicado y vamos a ver cómo se explica esto en otro versículo aquí en un minuto, pero eso no significa que Cristo fue nacido antes de toda la creación, porque dice el primogénito de toda creación, sino que se está refiriendo a la resurrección. ¿Quién fue el primer resucitado? Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Está creando en nosotros el carácter, la mente de Cristo y todas las cosas necesarias para podernos preparar para la resurrección. Porque estamos siendo creados en la imagen y semejanza de Dios, de Cristo, porque lo vemos como Él es. Y esto es lo que vamos a verlo explicado en un minuto. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean tronos o señoríos o principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él.
Ahora pensemos en esto. Pensemos en nuestro llamamiento, siendo llamados a esta relación con Dios el Padre y con Jesucristo. Porque no hay nada en este mundo, ningún rey, ninguna reina, ningún príncipe, ningún presidente, ningún gobernador, nada, nadie en esta tierra es más grandioso que eso, y Dios lo ha confirmado en nosotros, en todos sus santos, a través de la historia. Y eso es lo más importante. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y eso es lo que explica el versículo que ya vimos antes, el primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas Él mismo pudiera tener la preeminencia, porque agradó al Padre que toda la plenitud debería vivir en Él. Ahora, pensemos en lo que significa esto para nosotros. Algo maravilloso. Y habiendo hecho paz a través de la sangre de su cruz, por Él, para reconciliar todas las cosas a sí mismo, por Él, ya sean las cosas en la tierra o las cosas en el cielo. Porque ustedes fueron una vez alienados y enemigos en sus mentes por obras malignas, pero ahora Él los ha reconciliado. Pensemos en lo que dice este versículo. Han sido alienados y enemigos en sus mentes por obras malignas. Por tanto, es por lo que es la conversión es en el corazón y en la mente. Versículo 22. Dice, para presentarlos santos e irreprochables e intachables delante de Él. Ahora, vamos al versículo 9, y todo lo que leímos desde el versículo 9 resulta en este sí condicional. Si ciertamente continúan encallados y firmes, no movidos, no abatidos, sino encallados y firmes en la fe, en la roca. Porque ¿quién es la roca? Cristo, la roca angular. Y estamos firmes, estamos encallados en Él. Y eso es lo que tiene que ser. No podemos ser como dice el apóstol Santiago, como dice Santiago. Dice, si ustedes no creen, son como agua inestable. No, sino encallados y firmes. Vamos a leerlo. A ver, aquí Santiago. Aquí en Santiago para ver lo que dice Santiago aquí al respecto. Recordemos que Santiago fue hermano de Jesucristo. Santiago 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce resistencia. Y la resistencia es mantenernos y seguir a pesar de todas las tribulaciones y pruebas que vienen. Dice, pero dejen que la resistencia tenga su trabajo perfecto para que ustedes puedan ser perfectos y completos, no carentes de nada. Sin embargo, si alguien carece sabiduría, pida de Dios, quien dará a todos libremente y no reprocha al que pide, y le será dada. Versículo 6. Pero aquí es como no hacerlo, ¿verdad? Dice, pero pida en fe, no dudando en absoluto, porque el que duda es como una ola del mar, que es llevada por el viento y echada de un lado a otro. Ese hombre no espere que recibirá algo del Señor. Ahora, el agua es inestable. Puede ser vapor, puede ser agua, puede ser hielo.
puede ser separada en oxígeno y hidrógeno, ¿verdad? Ahora, el agua es tan inestable que si hay una variación, una inclinación de un 1%, el agua empieza a correr. Muy inestable. Pero si tenemos resistencia y si tenemos fuerza espiritual, entonces nada de esto va a venir sobre nosotros. Vamos a regresar aquí a Colosenses 1, versículo 23. El versículo 23 dice, si ciertamente continúan encallados y firmes en la fe, sin rendirnos, y, y no son alejados de la esperanza del Evangelio, no siendo movidos, ¿sí? No ser inestables. Dice, si no son alejados de la esperanza del Evangelio, la cual han oído y la cual fue proclamada en toda la creación. Ahora, no lo llevó a toda la creación, pero va a suceder. Y esto es lo que se le llama un perfecto profético, porque lo dice como si ya estuviera hecho, porque Dios lo dijo y es tan garantizado y tan bueno como hecho, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a ser predicado en el milenio? El Evangelio del Reino de Dios. Y en el juicio del gran trono blanco, lo mismo. En todas partes va a ser predicado lo mismo. Ahora vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y versículo 1. Finalmente, mis hermanos, regocíjense en el Señor. Ciertamente, para mí escribirles las mismas cosas no es problema, pero para ustedes es seguro. Cuídense de los perros. Y no está hablando de los caninos. Se está refiriendo a aquellos malvados que quieren sacarnos a nosotros de nuestra fe. Dice, cuídense de los trabajadores malignos, cuídense de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión, quienes servimos a Dios en el Espíritu y nos alegramos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Ahora, Colosenses el capítulo 2 dice que tenemos la circuncisión que fue hecha sin manos a través del bautismo. Porque la circuncisión física ya ha sido reemplazada por la circuncisión espiritual. Y esa circuncisión espiritual es la conversión de la mente y de deshacernos de la hostilidad contra Dios y contra su palabra. Dice, porque nosotros somos la circuncisión y quienes servimos a Dios en el Espíritu y nos alegramos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. No podemos nosotros decir, bueno, yo soy esto, yo soy lo otro. No, no importa, no importa. Si no está usted con Cristo, ¿qué es? No importa. No importa si eres un rey o un señor o lo que sea. Dice, aunque también pudiera, versículo 4, tener razón para confiar en la carne. Si cualquier otro piensa que tiene razón para confiar en la carne, yo tengo mucha más. Circuncidado en el 8º día y va, ¿verdad? Hablando de lo que significaba para él ser un fariseo, ¿verdad? De la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, con respecto a la ley, un fariseo. Ahora, también necesita usted nuestro libro Judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombres. Con respecto a celo persiguiendo a la iglesia. Y él nunca olvidó eso. Yo me imagino que uno de los motivos, en verdad, de él, y porque lo dice aquí y en otros lugares, es que él siempre se acordó, siempre recordó la ansiedad y el terror en aquellas personas que él persiguió y que hizo que blasfemaran.
Y eso es algo muy difícil con lo cual vivir, con una carga, a pesar de que fue perdonado, a pesar de que fue un apóstol de Dios. Pero eso siempre fue algo muy humillante para él, el recordar eso. Dice con respecto a justicia que está en ley, no en la ley, sino en ley. Esa ley, las tradiciones de los judíos, sin culpa. Aún así las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas las he contado como pérdida por el amor a Cristo. Por eso la ceremonia del bautismo es una muerte simbólica. Nosotros morimos en esa tumba de agua. Por eso morimos a las cosas de este mundo y vemos hacia el reino de Dios sin salvación, la salvación en Cristo. Dice versículo 8, pero entonces verdaderamente cuento todas las cosas ser pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como estiércol para poder ganar a Cristo. Y esto es algo muy profundo. Dice, para poder ganar a Cristo y poder ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia la cual es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que está basada en fe. Y esa fe está en nosotros. Y eso refleja entonces cómo nosotros vivimos y cómo nos conducimos en la vida. Dice, para poder conocerlo. Ahora, veamos cómo en cada una de estas epístolas de Pablo siempre está apuntando hacia el objetivo, a la meta. Por eso es importante para nosotros cuando tenemos dificultades a las cuales nos vamos a enfrentar, siempre mantengamos nuestra vista en la meta. Porque a pesar de que tan bueno o que tan malo sea, es temporal. Y todo se va a acabar un día, tarde o temprano. Y quizás nosotros seamos los que tengamos que pasar por estas cosas. Y si somos los que tenemos que pasar por estas cosas, lo vamos a tener que tomar de la manera correcta. Ahora, imaginémonos qué es lo que era estar en Jerusalén cuando empezó la insurrección de los judíos contra los romanos, ¿verdad? En el año 66, después de Cristo. Y entonces los romanos los pusieron todos adentro. Y fue algo terrible, fue desecrado, destruido. Y es exactamente como dijo Jesucristo que sucedería. Pero entonces por eso dice, estar encontrados en Cristo. Dice, y el compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformados a su muerte. Porque Él vio a cada una de esas dificultades que vivió, como eran parte de la continuación de lo que Cristo sufrió. Dice, si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos, que es la meta. Versículo 12. No como si ya lo hubiera recibido, o si ya hubiera sido perfeccionado, no. No podemos decir que ya, vernos y mira lo perfecto que ya soy. No, no debemos decir eso porque si nos volvemos a voltear a ver nosotros, vamos a tener muchas cosas de que arrepentirnos. Dice, pero estoy luchando. Y este es el propósito, que luchemos, que crezcamos, que venzamos, que crezcamos. Dice, para poder también agarrarme de eso, por lo cual también fue agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, pensemos en esto. Esto es absolutamente verdadero. La única vez que podemos decir que ya hemos terminado, hemos concluido nuestra carrera, estamos ya allí, cuando nosotros damos nuestro último respiro, nuestro último suspiro en fe. Porque no podemos decir que ya hemos terminado nuestra carrera.
hasta entonces. Dice, pero esta única cosa hago, olvidando las cosas que están atrás, y él tenía muchas cosas que tenían que dejar atrás, y extendiéndome las cosas que están adelante. Yo presiono hacia la meta por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Y esta es la actitud que necesitamos cuando estemos confrontados con las pruebas y las aflicciones por las que vamos a tener que pasar, porque sabemos uno de las pruebas más difíciles va a ser en enero 6 y en el 20 de enero también. Y todo lo que siga a partir de ahí. Entonces, versículo 15, aquí está la conclusión de todo esto. Dice, tantos como sean perfectos, sean de esta mente. Pensemos en esto. Si hay algo en nuestra mente que todavía estamos agarrándonos de ello, que sabemos que tenemos que deshacernos de ello, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a deshacernos de eso, especialmente si es algo que tiene que ver en algo contra hermanos en la iglesia. Resuelvan el problema. Porque ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Si tienen falta unos con los otros, vayan con su hermano solos y resolver el problema. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, si la persona ya falleció, entonces lo que usted tiene que hacer, usted tiene que perdonar en su mente y en su corazón sus sentimientos que usted tenía contra esta persona. Porque eso, eso es lo que está creando ahí un tapón entre su relación de usted con Dios. Pero cuando a usted perdona, va a usted estar sorprendido de la carga que va a ser quitada de su mente, porque no podemos nosotros andar por la vida teniendo rencores contra las personas, a pesar de lo que haya sido. Tenemos que perdonar. Perdonen. En versículo 15 dice, y si en cualquier cosa ustedes son de otra mentalidad, dice, entonces tantos como sean perfectos sean de esta mente, la mente de Cristo, dejando las cosas hacia atrás. Y lo que dice a continuación es muy importante. Dice, y si en cualquier cosa ustedes son de otra mentalidad, Dios, con su espíritu, les revelará incluso esto. ¿Por qué? Para que podamos arrepentirnos. Por eso. Porque Dios quiere que nos arrepintamos. Y ahora tenemos muchísimas cosas de que arrepentirnos todos los días. No obstante, versículo 16, considerando eso que hemos alcanzado, caminemos en la misma regla, seamos de la misma mente. Y esto es lo que tiene que ser. Versículo 17, hermanos, sean imitadores de mí y tengan en cuenta a aquellos que caminan en este camino, como ustedes nos tienen por ejemplo. Y dice que hay muchos que andaban y ya no están haciendo eso, ¿verdad? Ahora, versículo 20. Dice, pero para nosotros la mancomunidad de Dios existe en los cielos, desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestros cuerpos viles para que puedan ser conformados a su cuerpo glorioso, de acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Y ahí lo tenemos, hermanos. Así es de que ahora que estamos viendo todo lo que sigue, lo que vamos a ver en las siguientes semanas, y todos los problemas y todo lo que va a suceder, todos los problemas, mantengamos nuestra mente en estas cosas, en este mensaje,
para que tengamos la perspectiva correcta y poder llevar esto, tengamos progreso en las cosas, todas las cosas que hagamos. Entonces seamos fuertes en el Eterno.